Muy bien, estos días el Señor ha estado compartiendo varias palabras con nosotros. Yo quiero compartir un poquito algunas de aquellas cosas que el Señor ha estado ministrando en nuestras vidas y quiero hacerlo obviamente citando un pasaje bíblico, no sé si algunos andan con Biblia, allí en Primera de Corintios en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hace unos 16 años atrás, cuando nosotros teníamos el sueño de levantar el ministerio de Jocún en Montevideo, no era una idea original, no nuestra, era una idea que por muchos años había intentado hacerse real. Hubieron como 3 intentos previos a que el ministerio de Jocún Montevideo pudiera establecerse. Por diferentes razones no pudo suceder. Una de las razones fundamentales fue el pecado. Ya no lo podemos llamar de otra manera, pecado, ¿no? El pecado varias veces hizo que se cerraran los ministerios y diera todo un proceso de espera y de planificación. Pero hace 16 años atrás nosotros estábamos llenos de ánimo, llenos de esperanza de que Dios hiciera algo. Y recordaba en estos días una palabra profética que ni siquiera era como palabra profética, así como cualquiera pudiera llamarlo profético, ¿no? Pero realmente fue una palabra rema que fue clave en lo que yo pude ver después de lo que estableció el Señor con Jocún Montevideo. Me acuerdo que estábamos en una reunión allí, si no me equivoco, en Paraguay, ya ni me acuerdo, creo que era Paraguay, y se estaba planificando ya el último día donde iba a ser la siguiente reunión al año siguiente de una reunión regional que se llamaba en aquella época Reunión del Cono Sur, que ahora es Área Sur. Y recuerdo que tocaba en Uruguay, pero en Uruguay había un solo lugar que había una base bien establecida, que era la base de Rivera. Y recuerdo que ese día, obviamente, habían estado también animándonos, orando a nosotros, porque ya el equipo se estaba preparando para venirse hacia Montevideo, aunque faltaba un año. Y recuerdo que Ricardo Rodríguez, ¿no? Dijo así, delante de todo el grupo, dijo, ¿por qué no lo hacemos en la base de Jocún Montevideo? Yo lo quedé mirando y me reí. Pues todos decían, sí, hagámoslo allá, ¿no? Y yo lo quedé mirando y le dije, oye, Ricardo, me parece una excelente idea. El único detalle es que todavía Jocún Montevideo no existe. No hay equipo, no hay casa, no hay nada. No sabemos ni a dónde llegar, nada. Y él mira con su tic que tiene alérgico, ¿no? Y le hace así, ¿no? Querido, para el próximo año ya vamos a tener nuestra casa ahí en Montevideo. Listo.
Ya, próxima reunión allí. Y lo interesante es que al año siguiente tuvimos la reunión en Juventud con una Misión Montevideo. Y no solamente eso, no sé, Katia estaba ahí, le hicimos hasta una cena, ¿cierto, Andrea? Le hicimos hasta almuerzo, le hicimos cena, los recibimos en casa, había un equipo establecido. No sé si eran todavía las puertas como mesa, porque tuvimos sacar las puertas y las pusimos como mesa, porque no teníamos nada, ¿ya? Hicimos eso y fue real, o sea, hasta el día de hoy yo puedo imaginarme lo que había en la mente, no solo de Ricardo, sino que de la gente allí. Era mi sueño, pero mi incredulidad también me hacía ver, no, tenemos que ver, yo no sé, hay que organizarse, hay que planificar, plan A, plan B, dónde vamos a meter a toda la gente, dónde van a dormir, qué van a comer. Imagínate toda la planificación de una reunión como esa. Sin embargo, al mirar ahora, como dice la primera canción que cantábamos, ¿no? Al mirar hacia atrás, ¿cierto? Al mirar lo que Dios ha hecho, yo puedo recordar y puedo verse como Dios, como es Dios, que levanta cosas, quien hace cosas, quien crea cosas. Y haciendo memoria y recordando un poco, yo puedo ver que Dios ha hecho tanto. Yo puedo ver un equipo fuerte, no solamente aquí, en este lugar, sino que es lo que Dios ha hecho en la gente que ha salido, en personas que están en otro lugar, en estos 15, 16 años. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. A pesar de toda la guerra, las luchas, los conflictos que hemos tenido, puedo ver gente discipulada, puedo ver gente formada, puedo ver gente en las naciones, puedo ver decenas de escuelas, ¿no? El otro día miraba unas fotos y yo puedo ver ya de todo, o sea, mira, de todo ahí en la viña del Señor. Por acá ha pasado de todo, hermano, pero de todo, tú ni te imaginas. Hasta coreanitos dejando la puerta del baño abierta, ¿verdad? Coreano llegando, entrando con la puerta abierta y haciendo sus necesidades. No sé qué costumbre tenían, ¿no? Y venían de Corea mismo. Y, o sea, ha pasado tanto, pero yo he visto la fidelidad del Señor. He visto la grandeza de Dios. Y al mirar cómo se presenta Pablo a la iglesia de Corinto, se presenta con esta característica y les hace saber a ellos lo que Dios le ha dado. Y dice, ¿no? Dice aquí la gracia que realmente se ha derramado en ustedes, o sea, que le fue dada por Cristo. No solamente una gracia, sino que una riqueza, dice el versículo 5. Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia. Y yo creo que es curioso porque hay características muy marcantes en este ministerio de acá. Otros ministerios en otros lugares tienen otras características. Pero una de las características muy marcadas que yo veo aquí es la palabra. La palabra es como el fundamento. Nosotros somos adictos a la palabra. A las 7 de la mañana y estamos predicando. Después está las enseñanzas, pero predicación hasta para tirar para arriba, ¿no? Entonces Dios nos dio esta gracia. Dios nos dio esto y yo me doy cuenta, o sea, yo tengo agenda completa, predicando, invitándome a iglesias, a lugares, y yo sé que ustedes también, o sea, si entran en esa unción, es lo mismo, o sea, gente invitándolo en alemán, en francés, yo qué sé, porque Dios nos ha dado esa gracia. También la ciencia, el aspecto profético es muy fuerte en este lugar. Hay una veta profética que hay que sensibilizarla aún más, pero la tenemos, está allí. Ya, es cierto, hay un filo y ese filo a mí me gusta, me anima. Ya, hay gente que tiene dones, hay gente que tiene cosas sobrenaturales, andan en la nube 8 y está bien, ok, ya es parte de esto, es parte de la gracia
que el Señor nos ha dado. Y es curioso que todo lo resume, ¿cierto? En el versículo 7 dice, de tal manera, ya, que nada os falta en ningún don. Y yo creo que están aquí, en el equipo que está en La Paloma, en el equipo que está en... ¿Dónde está el equipo de Palmitas? En el equipo que está en Palmitas. O sea, hay tanto en todas las áreas, en todo, construcción, evangelismo, misericordia, empresa, yo qué sé, visiones, hay visión, hay mucha visión. Y es una visión en la cual hemos sido enriquecidos y que hay que desatarla. Desatarla. Lo que Dios nos ha venido hablando, y yo puedo ver, Dios nos ha hablado de cosas como autoridad. Muy fuerte el aspecto de la autoridad. Creo que Dios nos está llamando a restaurar la autoridad que el Señor nos ha dado. Y cuando hablo de autoridad, no hablo de que ustedes solo le tienen que respetar al director. ¿No? Yo soy el director, así, usted no. Yo estoy hablando también, ¿no? De que Dios te ha dado una autoridad. ¿Y cómo Dios te ha dado esa autoridad? Con las gracias y los dones que Él ha puesto en ti. Ya, Yamil nos ministraba hace unos días atrás con respecto a lo que Dios nos da, ¿cierto? Nos da recursos, pero recursos para producir, recursos, ¿cierto?, para multiplicar. Ya, si te da 1, devolverle 10. Eso es, devolverle 10, o sea, la razón por la que Él te da esos dones, esos ministerios, esa profecía, esa palabra, esa ciencia, es para que la trabajes, ¿no? Ahora, ¿por qué no la trabajamos? No la trabajamos porque hay un fuerte ataque contra la autoridad. Hay un fuerte ataque de deshonra, de inferioridad, de inseguridad. Entonces la inseguridad nos impide, ¿cierto?, usar lo que Dios te ha entregado. Usar aquello que Dios te ha dado, ¿no? Y es un fuerte ataque del reino de tinieblas, pero obviamente animado por nosotros mismos, por nuestras propias humanas debilidades, ¿no? Otro elemento que el Señor nos ha estado hablando mucho es sobre este espíritu de muerte, ¿no? Un espíritu de muerte, siempre andamos orando contra el espíritu de muerte, hermano. Ya la muerte está que se muere porque ya a cada rato, ¿no? Espíritu de muerte, ¿ok? Pero es evidente que los 2 últimos años, ¿cierto?, con lo de la pandemia, hay una explosión de muerte. O sea, un avivamiento de muerte, se puede decir. Es contradictorio, ¿no? Avivamiento de muerte. ¿Ok? Pero hay una explosión tremenda. Ha afectado iglesias, ministerios, pastores, líderes. Hoy, cada día en el Facebook aparece uno, ¿no? Y te nos adelantaste. Te nos fuiste antes. Pero tengo el consuelo de que nos veremos arriba, ¿no? A cada rato aparece eso. Y a mí como que cuando me dio el COVID estaba re asustado. Yo no quería que escribieran un posteo de eso acerca de mí. Y se están muriendo los pastores, hermano. Se están muriendo los amigos. Y no estamos diciendo que son pecadores, cochinos, que... No, hay un elemento tan extraño en esto. Hay un elemento entre cierto lo natural, el virus, ya, lo espiritual, ¿no? Satanás, el diablo, aprovechándose, ¿no? Y también lo divino, lo de Dios. Como Dios permitiendo, ¿cierto?, que salgan algunas cosas a la luz, o sea, es como Apocalipsis, ¿no? Ok, serán probados por 10 días. ¿Y a quién le dice esa palabra? A la misma iglesia donde había muerto un mártir, Antipas.
¿ya? Serán probados por 10 días. Y uno dice, bueno, ok, ya, complicada la cosa, pero está todo ese elemento allí, todo se revuelve, ¿no? Hay una poda, ya hace 2 años atrás también nos hablaron de una poda y la poda se ha cumplido, hermano, pero como dicen acá, a rajatabla, dicen, ¿no? A rajatabla se ha cumplido la poda. Gente que está pero no está, gente que se está yendo, otros que se quieren ir. Una poda así, pero brum, radical. Y también la poda ha venido añadida ya con el pecado que sale a la luz. El pecado, o sea, la muerte física y la muerte espiritual. Pero no es tanto de que la muerte espiritual, en cierto sentido, es la pandemia y la presión. No, yo creo que trae a la luz todo lo que está sucediendo el pecado. Y ayer yo entendí muy bien el gráfico, es como cuando Dios envía su viento. ¿Ya? Envía su viento y las hojas de los árboles que ya no sirven, caen. ¿Caen por qué? Porque murieron, porque están secas. Y por último pueden servir como abono para el siguiente renuevo. Pero cae. A veces cae con ramas. Y cuando los vientos son muy fuertes, pueden caer con troncos grandes. Por eso tuvieron que sacar el árbol de ahí atrás. Ya porque habían troncos grandes arriba, ¿no? Entonces, todo lo que se ha movido, el pecado, ya la pandemia, las muertes, ya trae esa sensación de inseguridad. Sin embargo, Dios nos ha enriquecido con toda clase de dones. Dios nos ha enriquecido con toda clase de ministerios. Y algún día la prueba tiene que pasar, o sea, no es eternamente, o sea, no vayas a estar pagando tus pecados toda la vida, si ya Cristo pagó por ti. ¿Me explico? Entonces, hay un último elemento que yo creo al cual el Señor nos está conduciendo. Dios nos va a conducir a una separación. ¿Me están escuchando? Yo ayer lo dije y hoy lo vuelvo a decir. Dios nos está conduciendo a una separación. Suena como triste, ¿no? Sí. Pero a una separación en unidad. Pues, ¿cómo así? Pero que veamos el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios, para ir entendiendo, ¿no? Esto de la separación en unidad. Os ruego pues, hermanos, están ahí, ¿no? Hay algunos celulares que ya están viejitos y hay que orar por nuevos, ¿no? Están muy lentos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ok? Ahora, es curioso, ¿no? Porque la iglesia estaba siendo enriquecida, tenía dones, tenía ministerio, ya había gracia, Dios le había dado lo que habían pedido, ¿no? Y como Dios ya les dio lo que habían pedido, tenían la tendencia de, ok, yo ya tengo lo que estaba buscando, entonces yo ahora construyo mi propio universo. Construyo mi propia manera de ver la vida, porque ya tengo lo que quería. Y el apóstol Pablo dice, no. Si Dios te dio algo, tiene un propósito. Sí, ok, de propósito hemos estado hablando. Y a ese propósito hay que darle un sentido correcto o un sentido correctamente bíblico, espiritual. Y es allí
donde se une ya la separación en unidad. Cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere hacer algo, siempre el mover de Dios estará marcado por un sentir espiritual, por un mover espiritual. ¿Ya? Y el apóstol Pablo dice, yo les ruego que ustedes sean de una misma mente, de un mismo parecer. Esa misma mente y ese mismo parecer hace que la iglesia se expanda sin división. Entonces, ¿puede haber separación sin división? Puede haber. Puede haber. ¿Qué es lo que permite que haya expansión sin división? Una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Esta mañana yo compartía con el staff ya la experiencia de Pablo y Bernabé. Ellos, cierto, estaban trabajando en Antioquía, en la iglesia. Obviamente Pablo tenía un llamado misionero y Bernabé también, un llamado pastoral. Ellos estaban, dicen, ministrando al Señor en Antioquía. Y de pronto los profetas, los maestros, ahí dice literalmente maestros y profetas, ya, los amantes de la palabra y los amantes de la profecía, estaban orando y ayunando. Y el Espíritu de Dios les habla y les dice, apartadme. A Saulo, en aquella época todavía se llamaba Saulo, y a Bernabé para la obra o el trabajo, como decía la versión que había leído el Lema, ya, para el trabajo que los he llamado. Para el trabajo que los he llamado. ¿Qué quiere decir esto? Ellos iban a salir, pero ellos iban a salir por un trabajo previo que habían recibido. ¿Y cómo habían recibido ese trabajo? A través del Espíritu. Desde los días que Dios había apartado a Pablo, ya Ananías, Dios le dice a Ananías, mira, anda y orá por ese, ya, porque yo lo voy a usar, parafraseando, ¿no? Ya, y él va a entender cuán duro es, ya, porque él iba a padecer, él iba a sufrir, o sea, ya Pablo desde el día de su llamado, o sea, desde el día de su conversión, Pablo sabía que tenía un trabajo para hacer. Ahora, queridos, todos ustedes tienen un trabajo para hacer. Todos. Todos tenemos una obra para expandir. Y yo anhelo en Dios que esta palabra sea una palabra profética para nosotros. Porque nosotros tenemos que extendernos. Dios nos ha enriquecido, pero somos un cuerpo. Y este cuerpo se mueve en unidad. Nos expandimos en unidad. Crecemos en unidad. Nos movemos en unidad. Yo creo que de aquí a poco, visiones, lugares, situaciones, hay que suplir, hay que llenar. Y no hay que tener temor de salir. No hay que tener temor de moverse. No es que vamos a quedar sin líderes. No es que vamos a quedar sin gente. No es que vamos a quedar, cierto, con el lugar vacío y nadie va a poder aportar. Ya, los jucumeros siempre peleamos con los pastores cuando Dios llama a alguien de la iglesia al campo misionero y el pastor tiene miedo que se quede sin gente. Y nosotros los jucumeros le decimos, oiga pastor, usted tiene que creerle al Señor. Manda a la gente al campo misionero y Dios le va a llenar su iglesia. Bueno, ahora eso hay que decir a los jucumeros. Manda a los jucumeros al campo misionero que Dios le va a llenar su base. ¿Da para entender esto? Ahora bien, un último pasaje con este término. Vámonos a 1 Corintios capítulo 12. Mismo contexto, ¿no? Mismo contexto.
enriquecido en todo tipo de dones. El mismo contexto, mira, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 11 en adelante. Es lo mismo. Dice, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Observa esto. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí tenemos, cierto, la imagen que el apóstol Pablo está sembrando en la mente colectiva de las iglesias en Corinto, en Grecia. Ya está sembrando esto, o sea, todos tenemos diferentes capacidades. Todos tenemos diferentes habilidades. Y estas diferencias de habilidades no deben ser motivos de división. No deben ser motivos de quiebre. No deben ser motivos de separación. Hay dos elementos o tres de cómo funciona el espíritu de muerte en estos tiempos. El espíritu de muerte opera apagando los dones del espíritu, desanimando a la gente. El desánimo es un elemento, es una manifestación de disconformidad del alma. El alma está desconforme porque no está haciendo algo que sienta que es útil. ¿Me está escuchando? El desánimo es el producto, ¿cierto?, de una manifestación interior que te lleva a pensar que lo que estás haciendo no es útil. El tiempo invertido. Entonces, eso produce desánimo. ¿Ok? El desánimo, ¿cierto? Y la falta de producción es el producto, en segundo lugar, de no estar haciendo lo que deberías hacer. ¿No? ¿A qué me refiero de hacer lo que deberías hacer? Es sencillamente darle sentido a las capacidades que Dios te ha entregado. Gente no entiende que la escuela de estudios bíblicos es un elemento de capacitación. Gente no entiende que la escuela de discipulado es un elemento de capacitación. Gente no entiende que consejería es un elemento de capacitación. Y preste atención, no le estoy diciendo conocer, porque conocen. Saben que es de capacitación, pero no lo entienden. Estoy diciendo entender. Si yo voy a estudiar medicina, tenemos acá a alguien que está estudiando medicina, la doctora Sara. Si yo voy a estudiar medicina, ¿ya? Aunque no te guste la biología, por ejemplo, ¿ya? Y estén haciendo análisis biológicos que no te gustan, sabes que estás siendo capacitado para hacer ¿qué? Lo mismo sucede en el reino de Dios. Vos hiciste la escuela de estudio bíblico. ¿Te capacitaste para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te capacitaste? Entonces la gente piensa que tiene que recibir otra capacitación, ¿eh?, para hacer lo que tiene que hacer. Porque no entiende que los dones ministrados, soplados por el Espíritu, son para el ejercicio, para lo que fuiste llamado. ¿O no te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿O no te acuerdas el clamor que tenías en tu alma? ¿O no te acuerdas por qué saliste de tu casa y ahora quieres volver? No dejes que nadie te robe lo que Dios te ha dado.
El que tenga oídos para oír. Pero la gente no entiende. Entonces después, el espíritu de muerte opera con desánimo, con sentido de pérdida, ¿dónde está? Y en tercer lugar, ¿cierto? Termina ya buscando un nuevo horizonte que jamás existió. Errante, perdido. ¿Y cuánta gente en estos tiempos de pandemia está así? Se cerró la iglesia y el pastor no sabe qué hacer. No llegan las finanzas y los que vivían de acuerdo a las finanzas ya están renunciando. Pastores que eran pagados, porque hay lugares donde se les paga a los pastores, no pueden recibir sueldo. Olvídate del llamado. Cierran la iglesia y se van a trabajar. Hicieron teología 1, teología 2, teología contraataca, teología recargado, porque le encanta la teología. Pero la meta no es conocer a Dios. La meta es tener una profesión. Entonces viene la crisis. Ya el concilio le dice, pastor, lo siento, como no hemos tenido reunión, no tenemos recursos, no le vamos a poder pagar. Me voy a vender queso. Fuisteis todos ministrados por un mismo espíritu. Somos un cuerpo. Ahora, la expansión tiene que ser unida para que haya vida. Tiene que extenderse, tiene que moverse. Hay sueños que están ahí. Hay visión, hay tierra. Hay sueños con banderas. Hay sueños de viaje. Hay visiones. Hay esperanza. Es el tiempo de darle fuego a esto. Como dirían en Centroamérica, ponerle candela. Amén. Fuego. Ya. Quiero que te ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Y después me gustaría que volviéramos a cantar la primera canción que cantamos con entendimiento. La canción nos proyecta hacia lo que Dios ha hecho en el pasado, a lo que Dios está haciendo ahora, y la parte más emocionante es cuando dice, y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos seguros. Y eso como se te llena, así como, estoy súper inseguro, pero como la canción dice eso, yo no creo. Eh,